Hay algo que siempre me he preguntado desde que era muy pequeño. ¿Cómo puede ser que todas esas cosas que puedo hacer con mi PC, jugar, navegar por internet, hacer presentaciones de PowerPoint, porque sí, me tocaba hacer algunas presentaciones para el colegio, salgan de algo tan sencillo, o a simple vista tan sencillo, como esto? Un montón de circuitos eléctricos, algo que conectamos a la corriente, conectamos a un monitor, un teclado, un mouse, y a partir de ahí simplemente funciona. Que de la nada es capaz de convertir corriente eléctrica, la misma que enciende las bombillas, en un mundo virtual súper extenso, como una especie de prisma que convierte un rayo de luz en una realidad alternativa. Parece magia, ¿verdad? O por lo menos algo extremadamente poco intuitivo. En este vídeo te voy a explicar cuál es la relación que existe entre el mundo virtual y el mundo físico, entre las imágenes y textos que puedes ver en tu PC y la corriente eléctrica y circuitos que la componen. Lamentablemente, lo más probable es que nunca llegues a entender de forma completa todos los mecanismos que están detrás del funcionamiento de un ordenador. De hecho, ni siquiera los ingenieros conocen todos los detalles, sino que las distintas áreas de desarrollo y conocimiento se reparten. De esto hablamos ya en un vídeo llamado ¿Es realmente difícil la informática? Si no has visto ese vídeo, creo que puede ser un gran complemento a este, así que te lo dejo abajo en la descripción para cuando termines este, si le quieres echar un ojo. Pero aunque no podamos entender todos los detalles, y menos en un vídeo de unos 20 minutos, vamos a intentar crearnos una idea general de qué es lo que está pasando ahí dentro. Empecemos hablando del sistema decimal, que es el sistema que utilizamos en nuestra sociedad moderna para contar. Un sistema universal que todos aprendemos desde muy pequeños y tenemos muy arraigado en nuestro cerebro. Pero para entender cómo piensan los ordenadores, vamos a tener que viajar a nuestra infancia y deconstruir algunos conceptos que hemos aprendido. El sistema decimal se basa en que tenemos 10 símbolos, en concreto estos que estás viendo en pantalla. Los números del 0 al 9. Estos números que estás tan acostumbrado a ver y que automáticamente tu cerebro relaciona con una cantidad numérica, en realidad no son más que símbolos. Según los antropólogos, este sistema fue inventado por los hindúes y refinado por los árabes y luego introducido por Fibonacci en Europa. Los 10 símbolos que utilizamos para representar las cantidades se conocen como los números arábigos. También se conocen como dígitos, que viene de dedo en romano. Y tenemos 10 dígitos, porque son 10 los dedos que tenemos en nuestras manos. ¿Esto qué quiere decir? Pues que muy probablemente en un universo paralelo donde los humanos se han desarrollado con 4 dedos por mano, los dígitos irían del 0 hasta el 7 y tendríamos un sistema octal en lugar de decimal. Algo como esto, donde, como puedes ver, el 8 y el 9 no existirían, porque recuerda que al final el hecho de que tengamos 10 símbolos en lugar de 8 o incluso 12 es simplemente una convención, un acuerdo social al que hemos llegado como civilización. Como en nuestro sistema tenemos 10 símbolos, solo podemos contar hasta 9 utilizando un solo dígito. Para seguir contando más allá, lo que hacemos es que cuando llegamos al número 10, sumamos una segunda columna a la izquierda de nuestro número. Las cantidades de estos nuevos dígitos valen por 10 unidades. Ahora, si nos movemos a nuestro universo paralelo en el que los humanos tienen 4 dedos por mano, los hindúes tan solo tendrían 8 símbolos para los 8 primeros números, posiblemente. Pasaría algo curioso, contaríamos de la siguiente manera: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. El 1-0, lo que nosotros conocemos como 10, sería el número 8, y este otro número, el 1-1, que nosotros conocemos como el 11, sería el 9. Esto a veces puede costar de entender porque tenemos tan arraigado el sistema decimal que parece muy antinatural, ¿verdad? Pero recordad, al final el sistema decimal pues es una invención del hombre. Podríamos tener incluso 67 símbolos distintos, uno para cada número del 0 al 66, y en este caso el 67 lo podríamos representar con este 1-0. Por eso se dice que nuestro sistema es de base 10. Cada 10 unidades nos llevamos una. Otra forma más sencilla de ver esto es el ábaco. El ábaco tiene varias filas, en la primera cada bola vale una unidad, en la segunda 10, en la tercera 100 y en la cuarta 1000. Ahora movámonos hacia la electrónica. Durante muchos años la electricidad se utilizó para encender bombillas, accionar motores, generar calor, pero también para transmitir información, como en el caso del sonido o el código Morse. Estas tecnologías se utilizan para enviar mensajes, pero son mensajes imprecisos. Las líneas y los puntos del código Morse pueden ser más largas o más cortas, la radio y el teléfono tienen interferencias, variaciones en el tono y ruido.
La información no es exacta y sobre todo nuestro circuito no es capaz de entenderla. Para nuestro sistema es un simple flujo de electrones irregular que pasa a través del circuito. Podríamos en principio manipular esa señal. Podemos hacer que los sonidos suenen más graves o más agudos, que vayan más rápido o más lento, que el color de una imagen sea más rojo o más azul, pero nuestro circuito no entiende esa información. Solo el humano al final es capaz de interpretarla. Y eso no parece un problema, pero nos trae grandes limitaciones, como por ejemplo que no podemos tomar decisiones en base a cuál es la información del mensaje, ni podemos hacer operaciones aritméticas con esos datos. Pero todo esto cambió con la electrónica digital, que es la base de toda la informática moderna. Veamos cómo funciona. Para poder usar la electricidad para hacer cálculos matemáticos y transmitir información de forma precisa, primero que nada necesitamos un código preciso e inconfundible para representar los números. A lo largo de los años ha habido muchos experimentos y formas de hacerlo, pero el método más exitoso y el que utilizamos en la informática moderna es el sistema binario. Antes hemos dicho que nuestro sistema decimal tiene base 10 y se compone de 10 dígitos distintos. Cuando llegamos al número 10, para poder representarlo en nuestro sistema, nos llevamos a una segunda columna, en la que cada dígito representa 10 unidades. En el sistema de base 2 o binario tenemos solo dos dígitos, el 0 y el 1. ¿Cómo contaríamos hasta 10 utilizando el sistema binario? Bueno, pues empecemos por el 0, este es fácil, un 0. Vayamos a por el 1. Ahora a por el 2, pero ups, solo tenemos dos símbolos, el 0 y el 1. Es el sistema binario, por lo cual nos tenemos que llevar una a la siguiente columna. Ahora el 3 y 4. Me tengo que llevar una, pero la segunda fila también ha llegado al dígito más alto. Así que me llevo una y la pongo en otra fila más hacia la izquierda. El 5 sería así, y sumo 1 para llegar al 6, por lo cual me llevo una y acabo con este número. El 7 sería algo así, el 8, el 9 y por último el 10. Este es un resumen de los números en binario del 1 al 10 que hemos visto antes. ¿Y por qué en informática se usa el binario? Bueno, pues después de darle muchas vueltas, los inventores de la electrónica digital se dieron cuenta de que era la mejor manera simplemente de representar cantidades con una sola señal en un ordenador. Es la forma más sencilla y que más simplifica, sobre todo, la tarea de hacer cálculos más adelante, como veremos. Si en nuestro circuito hay corriente, lo vamos a interpretar como un 1. Si no hay corriente, lo interpretamos como un 0. En otras palabras, cada cable, cada conductor, solo puede tener dos valores, el 0 y el 1, por lo que el sistema binario encaja a la perfección en este caso. Para representar números más grandes que el 0 y el 1, es tan sencillo como añadir más conductores. Con 8 conductores podemos contar de 1 a 256. Podéis imaginar esto como un ábaco de 8 líneas, donde cada línea solo tiene una bola. Ahora que tenemos un sistema para representar los números, vamos a ver cómo podemos operar con ellos. Para operar aritméticamente con las señales eléctricas se utilizan unos componentes especiales llamados puertas lógicas. Esta idea la cogieron del trabajo de un matemático llamado George Boole, que había inventado un sistema de álgebra basado en la lógica. Era la verdad bastante poco útil en aquel momento y no muy conocido, y hoy en día es súper famoso gracias al uso que tiene justamente en los sistemas digitales. El álgebra booleana lo que hacía era buscar operar con la lógica de forma algebraica. Nos llevaría un vídeo entero explicarlo de forma correcta y profunda, pero vamos a intentar entenderlo con una analogía. Tened en cuenta la siguiente frase. Esta frase está formada por dos afirmaciones. La primera, el césped es verde, es verdadera. La segunda, el cielo es azul, también es verdadera. Utilizando la terminología de álgebra booleana aplicada a la electrónica, ambas son true. Si las frases fueran falsas, diríamos que son false. Ambas además están unidas por un y, en términos técnicos, and. Y por lo tanto, el resultado de esta operación es true. La operación AND devuelve verdadero cuando ambas afirmaciones son ciertas. Para hacer la operación AND con electricidad, al principio se utilizó un componente llamado relé, pero enseguida se pasaron a las válvulas de vacío y finalmente hoy en día se utilizan los transistores. Hay muchos tipos de transistores, pero en concreto el que usaremos aquí funciona como un puente. Tenemos una entrada, una salida y en medio una puerta. Si la puerta se le aplica corriente eléctrica, el puente deja fluir la electricidad. Si no se le aplica, pues simplemente no la deja pasar. El cómo funcionan exactamente estos transistores es algo que explicamos ya en el vídeo de antes de hacer overclocking, mira esto, que te aconsejo encarecidamente que te mires después de este. Sí, ese vídeo es el padre de todos los vídeos, ahí está todo. Para simular la operación AND se utilizan dos de estos transistores, conectados uno después del otro. La señal, que va a ser el resultado de nuestra operación, pasa primero por uno de ellos y luego por el otro. Y nuestros dos valores de entrada llegan uno por la primera puerta y el otro por la segunda.
Si en la primera línea hay señal, o sea, el primer valor es true, y en la segunda también, o sea, el segundo valor también es true, entonces en nuestra salida tendremos señal. Si la primera tiene señal pero la segunda no, en la salida no habrá señal. Si en la primera no hay señal pero en la segunda sí, en la salida tampoco habrá señal. Y si en ninguna de las dos hay señal, pues no habrá señal. Y voilà, hemos reproducido la operación AND con un circuito eléctrico. En álgebra booleana aplicada a electrónica también tenemos una operación llamada OR. Un ejemplo sería, el cielo es azul o el cielo es rojo. En este caso cualquiera de los dos nos sirve. Da igual que la segunda sea falsa, mientras la primera es cierta, como es o una o la otra, pues la afirmación sería cierta. Pero si las dos son falsas, tendríamos un false. Para reproducir el OR, tenemos dos transistores en paralelo. Si cualquiera de los dos se acciona, tendremos señal al final del túnel. Si los dos están apagados, entonces no. Y si los dos encendidos, pues también tendríamos señal, ¿no? Otra operación importante es el NOT, que tiene un valor de entrada y lo que hace es negarlo. Por ejemplo, si el cielo es azul es cierta, si le ponemos un NOT delante, se convierte en falsa. NOT, el cielo es azul. El cielo es azul es cierto, pero este NOT delante convierte el verdadero en un falso. Esto también se puede conseguir con nuestro transistor, pero esta vez tenemos una toma a tierra del lado de la salida y vamos a capturar el resultado de la operación en un cable que estaría más o menos por aquí. Cuando el transistor se activa, la señal se va a tierra y nuestro valor es de 0, o sea, es falso, mientras que cuando está desactivada es 1, o sea, verdadero. La última operación importante es el XOR, o OR exclusivo, en inglés Exclusive OR. Es muy parecido al OR, solo que esta vez las dos no pueden ser ciertas a la vez, o una es cierta o la otra es cierta. Si las dos son ciertas, el resultado es false, y si ninguna de las dos es cierta, el resultado también es false. Este cálculo es un poco más complicado de reproducir en un circuito, pero podemos conseguirlo utilizando otras operaciones combinadas entre ellas. Es más, ¿te atreves tú a diseñar el circuito? Si quieres intentar resolverlo, pon pausa al vídeo y cuando estés preparado para la solución, vuelve a reproducir. Bien, pues ¿qué es lo que tenemos que conseguir? ¿Cómo vamos a enfrentar este problema? Cuando llegamos a nuestro cálculo OR, en el caso de que las dos afirmaciones sean ciertas, tenemos que conseguir que de alguna manera el resultado se convierta en false. Así que lo que vamos a hacer es, la primera señal de entrada la vamos a cambiar por un AND. A ese AND le vamos a meter como entrada la primera señal y la segunda, pero negada. De esa manera, si la primera señal es verdadera y la segunda es falsa, la señal de entrada del OR sería verdadera. En todos los otros casos es falsa. Y lo mismo hacemos con la segunda. La pasamos por un AND, donde tenemos a la primera señal negada y a la segunda. El resultado será true solo en el caso de que solo la segunda sea verdadera y la primera falsa. De esa manera acabaríamos con dos señales falsas en el caso de que las dos fueran verdaderas. Como resultado tendríamos nuestro OR exclusivo. Sí, es un poco lío, no te preocupes si no lo has conseguido resolver. Todo esto al final es para entender que existe una relación real y muy estrecha entre la electricidad y los componentes eléctricos y los datos y números que componen el mundo digital. Ahora mismo tenemos 4 operaciones básicas y los circuitos para conseguirlas. Estos circuitos se conocen como puertas lógicas, porque es lo que son al final, puertas que realizan operaciones lógicas, booleanas en concreto. De ahora en adelante vamos a olvidarnos de los transistores y vamos a llamarlas por sus nombres lógicos: AND, OR, XOR y NOT. Utilizando estas puertas podemos llevarlo al siguiente nivel, creando una máquina para sumar. ¿Cómo funcionaría? Bueno, empecemos por sumar dos cables conductores, que es lo mínimo. Es un poco triste porque solo nos permite sumar 0 más 0, 0 más 1, 1 más 0 o 1 más 1. Pero mejor ir poco a poco. La forma más fácil de saber el resultado de esta operación es utilizando la puerta XOR. 0 más 0 es 0. 0 más 1 es 1. 1 más 0 es 1. Y 1 más 1, bueno, es 0. Encaja con el puerto XOR. Pero en este caso me llevo una. ¿Cómo puedo saber si me estoy llevando una? Pues podría detectarlo bifurcando estas dos señales de entrada y pasándolas por una puerta AND. Si las dos tienen señal, entonces me llevo una. Así conseguimos que esta máquina sume 1 más 1. El resultado son dos conductores con sus respectivos valores. Esto es lo que se conoce como half adder, sumador medio. Pero como veremos enseguida, también vamos a necesitar la suma de 3 entradas, algo así como 1 más 1 más 1. ¿Cómo funciona? Pues empecemos con un sumador medio. Cogemos el resultado de la puerta XOR y lo sumamos al tercer dígito utilizando el mismo sistema. ¿Y cómo puedo saber si me llevo una? Pues vamos a coger las dos salidas de me llevo una de ambas operaciones, o carry en inglés, y las vamos a pasar por un puerto OR.
Si una o la otra es verdadera, entonces me estoy llevando una. Ahora que sabemos sumar, vamos a sumar números un poco más grandes. 8 cables más 8 cables. 8 cifras binarias para cada número. Como hemos dicho antes, con estas 8 cifras puedo representar los números desde el 0, donde todos los cables estarían sin señal, serían 0 o false, hasta el 256, que serían todos los cables con corriente, o con valor true. Por poner otro ejemplo de número intermedio, el número 93 tendría esta pinta. Entonces, vamos con la suma. Sumaremos 14 más 27. Empezaremos con la suma de los dos primeros dígitos, el cable 1 más cable 1. El resultado sería 1, no me llevo nada. Vamos a meter la salida de este carry en la suma de los dos siguientes dígitos. Aunque en este caso, como hemos dicho, el carry es 0. Sumo los 3, 0 más 1 más 1. Me daría como resultado 0 y me llevo 1 en el carril de carry. Tenemos el resultado de la segunda cifra. Vamos a movernos al sumador completo, en el que tenemos 1 de carry, 1 como primera entrada y 0 como segunda entrada. El resultado es 0 y me llevo 1. Y así iríamos sumando valor tras valor hasta llegar al resultado que es 41. En fin, la bendita suma por fin la tenemos. Utilizando estas mismas puertas lógicas podemos conseguir también otras operaciones, como por ejemplo la resta, la negación, el incremento, que suma al número 1, decremento, que quita 1 al número, y luego algunas otras que no tenemos son por ejemplo la multiplicación, que bueno, se consigue simplemente sumando muchas veces el mismo número, como por ejemplo el 24 por 13 sería sumando el número 24 13 veces a sí mismo, y la división pues es lo mismo pero restando. Estas operaciones y puertas lógicas, junto con algunas cosas más, son la base de todo, y en los procesadores modernos normalmente las podemos encontrar en un paquete muy especial dentro de nuestro procesador llamado ALU, Arithmetic Logic Unit, unidad aritmético-lógica. Esta unidad tiene un montón de circuitos capaces de hacer las distintas operaciones, y normalmente necesita de dos números de entrada, y uno extra que le dice cuál es la operación que tiene que hacer. Según la operación que le digamos que tiene que hacer, que básicamente se distingue con un código numérico, la ALU utilizará una parte del circuito u otro. Como puedes ver, esta calculadora no es más que un montón de transistores bien conectados entre ellos, de una forma inteligente. Dentro del procesador hay otras unidades, como por ejemplo la unidad de coma flotante, que es parecida a la ALU, porque también hace cálculos aritméticos, pero sirve para operar exclusivamente con números decimales. Porque si te lo paras a pensar, en nuestro sistema binario no tenemos ninguna forma de representar los números con decimales, los que tienen coma. Necesitamos un sistema binario alternativo, y en este caso está dividido en dos partes, una que nos dice los dígitos de nuestro número y otra que nos dice en qué sitio de este número va la coma. Eso hace que también los decimales se calculen de otra manera y necesiten su propia unidad aritmética. Tanto los números de entrada como los resultados también se pueden almacenar, para eso se utiliza la memoria. Como vimos en el vídeo de ¿para qué tantas memorias?, existe un gran número de memorias en nuestro ordenador que sirven para distintos propósitos. Todas ellas tienen ventajas y desventajas. Pero para poder analizarlas desde el punto de vista electrónico, vamos a necesitar un segundo vídeo. Pero en el ordenador no solo existen números, también tenemos letras, sonido, colores, imágenes, vídeo, entre otras cosas, y resulta que todo esto al final está representado con números binarios. Tomemos por ejemplo los colores. Cada color se representa con una serie de números. ¿Cuántos y qué números dependen del sistema que se use para representar el color? Existen varios. Tomemos por ejemplo el color de 32 bits de profundidad, que es lo que se conoce como True Color. El color de 32 bits está formado por 32 dígitos binarios. Los primeros 8 sirven para representar el rojo, los siguientes 8 sirven para representar el verde y los últimos 8 para representar el azul. ¿Y por qué se llaman 8 bits? Porque bits en inglés es la abreviación de Binary Digits, dígitos binarios. Tomemos por ejemplo la primera parte de nuestro color. Los primeros 8 dígitos binarios pueden representar números entre el 0 y el 255, por lo que vamos a decir que el 0 es la ausencia de rojo y el 255 el rojo absoluto. Todos los números intermedios son distintas intensidades de rojo, y combinando estos tres colores básicos conseguimos las distintas tonalidades. Por ejemplo, el blanco sería 255, 255 y 255, que son los 32 bits con el valor 1. De la misma manera, una imagen estaría formada por una sucesión de números que representarían el color de cada uno de los píxeles. Lo mismo pasa con el texto. Para representar texto se pueden utilizar varios sistemas. Uno de ellos es el ASCII, aunque no es el más usado hoy en día. En la versión extendida de ASCII también se utilizan 8 bits por cada letra, por lo que tendríamos un número entre el 0 y el 255. Cada número equivale con una letra específica de una tabla de equivalencia. Por ejemplo, el 81, que en binario sería 01010001, equivale a la letra Q. Los bits, dígitos binarios, son la base de todo.
Toda la información que maneja el ordenador son números almacenados y procesados utilizando el sistema binario, donde cada uno de nuestros buses y registros de memoria lo único que hace es transmitir una señal eléctrica en el caso de 1 o nada en el caso del 0. Y a partir de ahí, cada programa de nuestro ordenador hace una interpretación distinta de estos números. En fin, espero que este vídeo te dé una buena perspectiva sobre cómo funciona la electrónica de los ordenadores. Obviamente nos faltan muchas más cosas por ver, así que habrá más vídeos como este. En el próximo seguramente hablaremos de memorias una vez más, aunque de todos modos, si te has quedado con ganas de más, te dejo abajo algunos vídeos que creo que te pueden interesar para complementar lo que hemos aprendido en este. Si te ha gustado este vídeo, ya sabes lo que tienes que hacer, déjame una manito para arriba, suscríbete a mi canal y nos vemos en el próximo vídeo.